Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a Mamá Sin Filtro. El día de hoy estoy de manteles largos con la psicóloga Chely Núñez. Muchas gracias. Gracias, Melanie, por la invitación. Es un honor estar aquí contigo compartiendo este espacio. Ay, no, al contrario. ¿Y qué creen? Prepárense, saquen la pluma, saquen el cuadernito, siéntate, toma el cafecito, porque este tema, la verdad, está bastante interesante y más si tienes hijos adolescentes, chiquitos, mira, de todas las edades. Es Ujú, de suma ujú. importancia, yo creo, estar preparadas y le he titulado Hablemos de sexo con nuestros hijos. ¡Cha, cha, cha, cha! Sí, Ah, ¿a poco no? O sea, está padrísimo el tema. O sea, uno que ya lo disfruta, lo voy a decir así, estoy hablando con señoras, ¿verdad? Pues es ujú, maravilloso. Pero ¿cómo enseñarle a nuestros hijos? ujú. Ese es el rollo, ¿no? Ese es el rollo, cómo hablar con nuestros hijos sobre el sexo, ¿no? Híjole, Así sí. es. Y pues me gustaría hacerte algunas preguntas, ¿no? Y que Dios nos vaya guiando en esto, pero ¿a Mm, qué edad se recomienda que les empecemos a hablar del sexo? ok. Mira, como madres y padres de familia, deberíamos de sentir la confianza en nosotros de poder hablar cualquier tema con nuestros hijos. O sea, no debería de haber eh, algo que te lo impidiera. Sí. Posiblemente a lo mejor lo que nos puede impedir es la falta de conocimiento, pero el hecho de que seas papá y mamá te tiene que dar la confianza suficiente de entender que es tu chamba hablar con tus hijos de todos los temas, porque si no lo Ujú. hablamos nosotros con ellos lo van a aprender en algún otro lado. Entonces, Sí. hablando del sexo específicamente, es entender, número uno, a mí me gusta mucho siempre que hablamos de algún tema, hablar desde los conceptos. Número uno, es importante definir lo que es el sexo. Ok. Entonces, el sexo no es nada más que las características biológicas con las que nace una persona que lo define como hombre o como mujer. Correcto. Desde ahí comenzamos esta parte de la educación, de entender qué sexo es eso. Entonces, creo que el término correcto por utilizar sería hablar de sexualidad. Sí. Exacto, Ujú. porque la sexualidad es las conductas, las actitudes que tenemos para saciar nuestro instinto sexual, el cual fue dado por Dios. Ujú. Sí, así como tú decías Sí, hace rato, o sea, es delicioso, es padre. ¿Por qué? Porque pues está en nuestro ADN, sí, así tal con el diseño que Dios nos creó, ¿verdad? sí. Entonces, ¿a qué edad hay que hablar con los hijos de sexualidad? Desde los 3 4 años, Ujú. que ellos ya son capaces de retener su atención un poquito, y con lo que tendríamos que empezar a platicar con ellos es hacerlos conscientes de su cuerpo. De sus partes íntimas, ¿no? Exacto, Ujú. de sus partes íntimas. Esa es la primera parte, ¿no? Pero hablar con nuestros hijos, perdón, de sexualidad, es un tema que vamos a hablar con ellos a lo largo de la vida, ¿sí? Sí. Aunque Hasta ya que nos lo estén, permitan. sí, hasta después de casados. Ah, Siempre y cuando, como tú dices, sí, ¿no? Porque van a surgir, cada etapa es diferente, ¿no? exacto. Entonces van a surgir muchas preguntas y lógico que quizá alguna de tus hijas se va a acercar, oye, mamá, pues estoy pasando por esto ya casada, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Qué Exacto, pasa? ¿Qué método uso? ¿O qué método me recomiendas? Aparte de lo del doctor, ¿no? ¿O cuál fue tu experiencia, mami? Entonces, pues toda la vida vamos a estar platicando con nuestros hijos de eso. exacto, pero a Sí. partir de los 3 4 años, el niño y la niña ya tiene conciencia de sí, ya Ujú. se sabe una personita independiente, ¿verdad? En el sentido, por Ay. eso nos pelea un niño tú observas un niño de 2 3 años y ya te empieza a decir: "Es mío, yo", Mi hija, sí, ¿no? Ajá, sí, justo sí. porque está descubriendo que es una personita externa a mamá y a papá. Entonces, a esa edad hay que comenzar el trabajo y como papás nosotros vamos a formar en este tema sexual lo que es la niñez y la adolescencia y en los primeros años de juventud hasta que el hijo nos lo permita. Ojalá, Sí. ¿verdad? A lo largo de la vida nosotros podamos construir una relación de tanta confianza Ujú. para que ya cuando ellos tengan sus propias familias, ese tema Sí. siga siendo un tema sobre la mesa, ¿no? Sí, Ujú, sin tabús, fluido, con respeto, de acuerdo a la palabra exacto, de Dios, ¿no? Pero qué totalmente. curioso, ¿no? Porque yo sé que no conozco otra cultura más que la cultura mexicana, ¿verdad? Entonces, sé que tendemos mucho a poner sobrenombres a las partes Exacto, íntimas. Y yo creo que es exacto. un detalle que tenemos que cambiar, que modificar. Ujú, Ok, se llama
vagina, hay que ponerle vagina. Se llama pene, se llama pene. No que le ponemos sobrenombre que el pajarito, que el yuyuyuy, que esto, o sea. Sí, 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 totalmente, porque eso genera confusión. sí, Y entonces, cuando los niños y niñas ya empiezan en la edad escolar, se enfrentan a ese cruce de sí, información y hasta, pues puede ser una forma en la que reciban bullying, por ejemplo, ¿no? sí. Y también abuso, porque la parte de la educación sexual, además de enseñar, es prevenir. Entonces, Sí, ¿cómo prevenir a nuestros hijos mm, de que vivan un abuso sexual si no conocen su cuerpo ujú, por los nombres correctos? sí, ¿No? ¿Cómo correcto. decirle a nuestros hijos, oye, nadie debe tocar tus partes privadas? Pero Ujú, ¿cuáles son tus partes privadas? ujú, Tus pechos, tu vagina, tu ano, sí, tu pene, tu ano, en sí, el caso de los ujú, niños, ¿no? sí. Oye, ¿y cómo explicarles a nuestros hijos que están entrando a esa pubertad y que sus cuerpos empiezan a cambiar, ¿no? O sea, ¿por qué me sale esto? ¿Por qué me sale allá? ¿Y por qué crece? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo explicarles, no? Yo sé que quizá algunos niños van a tener algún tipo de pena, porque es Ujú, normal, ujú, ¿no? ujú. Otros quizá esa morbosidad, esa curiosidad, ¿no? Entonces, pero que nosotros como padres cristianos tengamos esa sabiduría de parte de Dios y esa madurez para explicarle correctamente. Ujú. Fíjate que cuando yo abordo ese tema con los padres de familia, siempre la primera parte nos centramos en ver cómo estamos nosotros como papás. Mm, Sí, ahorita, antes de grabar, sí, platicábamos un poco y me contabas, ¿no? Experiencias que has escuchado. Yo podía ver en eso que me compartías que hay mamás que hablan del sexo desde el miedo o de la sexualidad sí, desde el miedo, sí. porque interviene nuestra propia historia, ¿verdad? Mm, Entonces, sí, como papás y mamás, número uno, antes de capacitarte para poder hablar del tema con tus hijos y híjole. hacerlo de una manera natural, Ujú, necesitas revisar cómo estás tú, desde dónde tú estás tratando de educar, ujú. desde dónde estás tú tratando de hablar de este tema con tus hijos, porque Wow. todos tenemos una historia. Oh, sí. ¿No? Y entonces, si yo tengo una historia donde yo sufrí abuso sexual, Ujú, donde mis primeras experiencias sexuales fueron desagradables, donde hubo el abuso de poder, mm, donde yo crecí en un entorno machista, donde no había el amor de Dios de alguna forma, donde hubo adicciones, donde hubo violencia, mi mm, sexualidad puede estar dañada. definitivamente. Y Ujú, a lo mejor no viviste nada de esto, pero de igual manera te puedes cachar que a lo mejor estás desde la ansiedad, desde el temor, desde la preocupación educando. Y mm, entonces si tú estás evaluando o te estás cachando que estás desde alguno de estos lugares, pues ¿qué crees que va a pasar con el tema de la sexualidad? Lo ujú. vas a abordar desde tus miedos, Sí. desde tus carencias, desde tus experiencias. Ujú. Por lo tanto, tenemos, número uno, que hacer conciencia cómo estoy yo como mamá y como papá. Vámonos, ahí les va, mamás. O sea, Ujú. tenemos que hacer una Introspección, introspección, perdón, ajá. gracias, de cómo visualizamos la sexualidad, ¿no? Y Ujú. cómo la vamos a impartir. Entonces, híjole, Sí, y ahí es pedirle a Dios, ¿verdad? Y que sí, el Espíritu Santo te revele. A lo mejor es suficiente, siempre es suficiente Dios, ¿no? Y sí, Dios puede, sí. a través del Espíritu Santo, traer revelación. Ujú, Padre, Espíritu Santo, revélame qué parte de mi vida ujú, aún no está sana, qué parte de mm, mi área sexual sí, siente miedo, siente culpa, siente represión, siente enojo, siente tristeza, sí, y hacer un trabajo emocional y espiritual como sí. madres y padres de familia. Y Ujú, puede que a lo mejor no haya nada de eso, pero de igual manera, ¿no? Que Dios nos dé la sabiduría de entonces yo moverme del lugar. ujú, ¿Qué nos ujú, puede ayudar a movernos del lugar? Si estoy en un lugar de temor, de ansiedad, de culpa, yo, mamá, papá, viviendo mi sexualidad, bueno, confesarlo a Dios y si yo lo siento necesario, también pedir ayuda profesional sí, y utilizar los medios. Hoy en día hay sí, muchos podcasts, videos, audios, libros a los sí, cuales podemos accesar y eso nos va a pedir sentirnos que nos podemos capacitar y sí. aprender. No nos podemos quedar
con lo que a nosotros nos enseñaron, con lo que a nosotros nos tocó, con lo que a nosotros nos tocó Ujú. aprender y vivir, porque no lo que nosotros vivimos necesariamente nuestros hijos lo van a pasar. Sí. Y la idea es de que no lo pasen, ¿no? Sobre Sí, todo lo malo, sí. pero Y más porque son otros tiempos, la verdad. ujú. O sea, nosotros no nos estamos enfrentando al a las diferentes corrientes que hay ahorita, a cuando, pues, a cuando yo era puberta, ¿no? Ujú, Y mencionaba sobre tomar ayuda, si es psicológica, adelante, pero recuerda que también, definitivamente, aparte de los profesionales, está tu pastor, está tu pastora, ujú, está tu ujú, mentor, así es. acércate, abre tu corazón. Ujú, Eh, yo sé que para nosotras como mujeres latinas nos podemos encerrar y quizá por mucho tiempo nos enseñaron no sobre la sexualidad, o sea, ni hables, ni preguntes, ni te expongas, ¿no? ujú, Porque qué van a pensar, qué van a decir, o X o Y, ¿no? Pero yo creo que el enemigo usa todo eso para tenernos atadas, mujeres, ujú, y que no seamos libres y que no ujú, podamos disfrutar de la sexualidad con tu pareja, con tu marido, y que tampoco, pues, seamos ese canal de bendición, porque Dios nos dio esa responsabilidad a nosotros como padres, ujú, como ujú. madres. Sí, Entonces, yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, Chely. Primero, uno tiene que estar sano desde la perspectiva de la sexualidad para poder dar, o sea, nadie puede dar lo lo que que no no tiene, tiene, así ¿no? es. Y para que salga desde un lugar correcto, bueno, yo tengo que estar bien. ¿Cómo me debo de sentir como mamá y papá? Pues confiada, confiada en Dios, confiada en que Él me va a proveer la sabiduría necesaria, confiada en que mi historia no es porque ellos lo vayan a repetir, sino yo al hablar, al Ujú. romper el secreto, a confesar lo que yo he vivido, bueno, yo estoy liberando a los míos de que pasen por lo mismo. Entonces, ese sería el primer punto. ¿Cómo hablar con los hijos de sexualidad? Bueno, revisando mi propia historia, cómo estoy yo, buscando estar lo mejor que podamos. Sí. Y al mismo tiempo, hablar con los hijos de sexualidad de acuerdo a su edad, con Ujú. toda verdad, y tratando de basar lo que estamos diciendo en algo científico, ¿verdad? O sea, Okey. ya sea en un artículo, ya sea en algún libro, en algún podcast hecho por expertos. Creo que eso es importante. La información a nosotros como padres y madres nos va a dar poder, Sí. pero con los hijos es hablar de acuerdo a su edad y con toda verdad. Ujú. Como decíamos al inicio a través de tu ejemplo, ¿no? O sea, nombrando las cosas como lo que son, Sí. ¿no? Sí. Ujú, Oye, ¿y cómo le puedo explicar a mi hijo esto es tener relaciones sexuales? O sea, ujú, ¿cómo? O sea, mm. un ejemplo, ¿no? Porque a mí me enseñaron, no sé usted, ahí póngamelo en los comentarios, que la cigüeña traía a los niños, ¿a poco no? O sea, a mí eso fue Ah, lo que me enseñaron. No, que viene una cigüeña y que baja ahí en la casa de la tía, de la prima y que pues le pone un bebé, fíjate nomás. ujú, O sea, ujú, y entonces cuando uno lo vive, o inclusive, ¿no? O sea, la menstruación, yo pensaba, en mi caso, que yo me estaba desangrando, o sea, de algún órgano, a mí no me enseñaron. Y luego fue ah, a medianoche. Entonces yo me paro y me quedo, ¿qué está pasando aquí? Voy corriendo con mi mamá, es cuando me explica, pero el susto, ¿quién me lo quitó? ujú, ¿No? Y ujú. el pues, trauma no puedo decir, no, pero sí me quedó, ay, Dios mío, o sea, si me hubieran preparado con anticipación, hubiera sido, pues, muy normal, ¿no? Ni despierto a mi madre. Pero esa cigüeña, ¿cómo cómo le explicamos? O sea, ¿cómo le decimos a nuestros hijos: "Mira, el pene dentro de la vagina"? O sea, ayúdanos ahí poquito, ayúdanos ahí Okey, poquito. vamos a tratar como de ponerle, forma a esto, ¿no? Sí, Porque sí es muy complejo, o sea, hablar de la sexualidad tiene implicaciones físicas, emocionales, espirituales, o sea, a la hora de hablar con sí, nuestros hijos y como hijos de Dios, bueno, necesitamos incluir también la parte espiritual, no la podemos correcto. dejar de lado, de nuestra formación, ¿verdad? Ujú, En la vida de los hijos. Y aquí creo que es eso, es abordar la sexualidad teniendo en claro lo que yo le quiero decir que está pasando con su cuerpo. ujú. ¿Verdad? O sea, bueno, tu cuerpo está entrando en la etapa de la adolescencia, tu cuerpo va a tener estos cambios. Mira, vamos a leer esta revista, vamos a leer este libro. Hoy por hoy hay muchísima información.
Entonces, no vas a batallar por ese lado, ¿no? Ujú, Y es sentarnos y juntos revisar y juntos leer, mira, tu cuerpo va a cambiar en esto, ¿tú qué has sentido en tu cuerpo? ¿Verdad? ¿Qué ujú. cambios estás experimentando? Bueno, en los hombres sucede esto, aunque yo, por ejemplo, yo soy mamá de 2 niñas, pero aún así, bueno, voy a hablar de lo que también sucede con los hombres y Claro. viceversa, ¿no? O sea, Ujú, necesitan ellos saber también esta parte. Ahora, la información que yo voy a brindar, yo la voy a dar de acuerdo a la edad que mi hija o mi ujú. hijo tenga. Sí, tampoco le vamos a abrir el panorama de Claro. todo, ¿Por ¿no? qué? Los vamos a Porque despertar de más. claro, y porque a lo mejor no es necesario, Ujú. por la edad que tengan los hijos, ya sean niños, adolescentes o ya jovencitos, pues ya saben más que nosotros, yo creo, Oh, ¿no? sí. Nomás es meterles la parte espiritual. Sí, la palabra. Pero es eso, o sea, el decir, bueno, yo voy a dar información que mi hijo pueda procesar, Sí. que mi hija pueda entender, Ujú, ¿sí? Y también es hacer preguntas. En las mm, preguntas que nosotros le hagamos a nuestros hijos, bueno, ¿tú qué sientes? ¿Cómo te has sentido? ¿Tú qué piensas? sí. ¿Estás batallando con algo? Dime con qué. Mm, O sea, en sus respuestas yo voy a saber qué contestar. Y es que a sí. lo mejor es muy difícil cuando lo vemos desde afuera, pero una vez que, como es un tema que decíamos al inicio, vamos a estar trabajando a lo largo de su vida, Ujú, nos vamos a sentir cada vez y conforme el tiempo pase más confiadas. ¿Por sí. qué? Porque tú amas a tus hijos y Ujú, porque tus hijos te aman a ti. Y entonces el amor va a ser ese vehículo conductor bajo el que tú puedas brindar la información. ujú, Recordemos, con toda verdad, de acuerdo mm, a su edad y con algo sí. científico que nos respalde. Sí, Eso es lo porque es lo primero que importante. nos sacan los muchachos. A ver, no, el, no sé, científico o el investigador o en la escuela o el maestro dice en ocasiones, ¿verdad? No siempre, pues cosas diferentes a lo que nosotros hemos sido criadas o lo que nos enseña la palabra, ¿no? Y más Ujú, ahorita en esta actualidad. Entonces, ujú. yo creo que un respaldo científico a ellos les va, ok, sí, cierto, ¿verdad? No lo dice mi mamá, ¿verdad? O Exactamente. sea, de pronto eso es, bueno, no lo digo yo, mira, lo Ujú. dice la literatura, lo dice Sí, este doctor, lo dice esta esta psicóloga, o sea, revista, esta sí. revista, que sean de confianza, Sí, sí, ¿verdad? sí, Porque de sí. todo tenemos que también saber que sí, que no. Sí. Hay que discernir en ese sentido. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Ahora, específicamente la relación sexual, yo creo que a partir de la adolescencia, ya cuando nuestros hijos están más o menos en secundaria, Ujú. creo que es buen momento, porque en primaria ya les empiezan a aventar desde quinto grado, aquí en Sí. México ya les empiezan a aventar mucha Ujú, información. ujú, Entonces lo podemos hacer en ese tiempo o bien en secundaria y es como, ok, una relación sexual es esto. ujú. Es la unión de dos cuerpos, el pene tiene que entrar en la vagina de la mujer, se tiene que unir un espermatozoide con un Óvulo. óvulo. Ay, sí. Gracias, gracias. Con un óvulo y sucede esto. Ujú, Es la unión de dos cuerpos sí. físicamente. Ujú, En la parte psicológica es proveer, ¿verdad? Esta parte emocional, decir, bueno, lo ideal es que sea con una persona que se ame, ujú, ¿verdad? Es una persona, es entregarte, es la ujú. unión de dos cuerpos, con Sí, una persona que, que te ame, que se amen los dos, ¿no? Espiritualmente, entonces ahí ya adentramos la parte del contexto. sí. Esta relación sexual, Dios la diseñó para que se dé dentro del matrimonio. Ujú. ¿Y qué dicen las escrituras al respecto? Porque a lo mejor dirán ustedes, ¿la Biblia habla de la sexualidad? Sí. Sí, Bastante. Bastante. y mucho, Sí, exactamente. Entonces también vamos a tener nuestro sustento espiritual, sí. Que se ¿verdad? van O a sea, convertir en uno. ajá. Hubo en alguna ocasión donde yo a una de mis niñas, a la más grandecita, pero estaba la chiquita, algo pasó en la cuestión sexual y yo le dije a ella, mira, lo ideal es que tú tengas relaciones sexuales cuando tú te cases y Ujú, con una persona que te ame, sí. para que Dios bendiga esa unión. Ujú, Pero también soy psicóloga, mamá, cristiana, pero realista también. Y ujú. le dije, pero si tú decides hacerlo antes del matrimonio, es tu decisión. Me va a doler el corazón porque Sí. a lo mejor no se cumple con una idea, un mandato de Dios, más allá de una expectativa, Ujú, porque eso es como algo muy, muy fuerte, ¿no? Que cargue mi hija con eso o mis hijas, sino con un mandato de parte de Dios. ujú. Pero eso no va a ser ni que yo te deje de amar, No. Ujú. jamás. Voy a respetar tu decisión, pero tendrás que enfrentar las consecuencias Eso. de esa decisión y pues tú te pondrás a cuentas con tu padre.
Ujú, con porque Dios. no es, ya no. O Sí, ahí sea, ya uno no ya, entra. ujú, y Sí, es tú y el Señor, ¿no? sí. Entonces, pues bueno, Híjole, qué fuerte, ¿no? sí. Y en una ocasión me tocó escuchar a un padre de familia, estábamos mi esposo y yo y otro matrimonio, y este padre decía, pues es que yo no quiero que mi hijo la vaya a regar, estaba estudiando medicina, ¿no? Y una carrera tan larga, ¿no? Y Ujú, todo. Y él decía, yo mejor le compro los condones. ujú. Y mi esposo y yo nos quedamos, o sea, de momento así te quedando como que, ah, caray, un cristiano Ay, comprándole los ay. condones, agárrenme, porque como que no me esperaba esa respuesta, ¿no? Ajá, Y yo creo que tenemos que ser muy sabios en la cuestión de cómo explicarle a nuestros hijos que ujú, ellos van a tomar esas consecuencias y que uno no ujú, puede tampoco ser partícipe de, ahora sí, del libertinaje o de las decisiones que ellos tomen. Ok, es tu decisión, tú te enfrentas. ujú, Me va a ujú, doler, voy a llorar, voy a clamar al Señor, pero tampoco voy a participar, ¿no? ujú, Yo creo que ahí tenemos que ser como lo que Dios demandaba del sacerdote, es que no los estorbaste, ¿no? ujú, En el momento que ujú, uno les estorba, tan sencillo así, tú vas a ujú, tener tus propias consecuencias. Eso ya es estorbarles, ¿no? ujú, Y el ujú, tampoco aplaudirles, yo te compro la cartera de condones. ujú, No, pues ujú, no, o sea, le va a dar vuelo a la hilacha. Y ahí yo podía discernir que a este padre le importaba más la carrera, que sacar adelante su carrera, que no tengo nada en contra de eso, que nuestros hijos sean profesionistas, pero el área espiritual, pues no, no tanto, ¿no? Entonces yo creo ujú. que lo que nos tiene que regir a nosotros es la palabra Ujú, definitivamente. completamente. Cheli, ¿qué hacer cuando un mundo les enseña en las aulas la autoexploración Ujú, y que quizá eh, hemos escuchado a nuestros hijos con esos términos o que quizá hasta lo han hecho? ujú, O ujú, sea, ¿cómo explicarles si está bien o no está bien? ¿Qué nos aconsejas ahí? ujú. Fíjate que es difícil, ¿verdad? O Ujú, sea, porque eh, se puede sentir que a lo mejor ya estamos en los últimos tiempos, ¿no? mm, ¿Y por qué? Porque el amor de muchos se ha enfriado, porque están surgiendo muchas situaciones que se están normalizando. Sin embargo, es algo que desde los tiempos bíblicos estaba, tan es así que la sí, palabra lo deja claro, ¿no? sí. Entonces, eso nos hace pensar que es un tema que podemos trabajar. Es difícil porque es algo que se da en lo privado, ¿sí? Ujú, Por eso la palabra dice cuando señala todos los pecados que existen, dicen el que peca contra su propio cuerpo, ujú, como que ese es un pecado más pesadito. ¿Por qué? Porque muchos se hacen lo privado. ujú. Entonces es imposible, ¿verdad? Como que como mamás y papás estemos las 24 horas del día viendo a nuestros hijos. No, pues no. Por eso ha sido importante sembrar en ellos lo que es correcto, lo que en nuestra casa se vive, lo Ujú, que dice la palabra de Dios, hasta en este tema también, sí. ¿verdad? Entonces, es sembrar, es orar y es confiar en que eso dé fruto. Ujú, Y así es, ¿no? Por ejemplo, en México fue una revolución. Yo recuerdo hace 2 años cuando metieron esta parte de las relaciones igualitarias, ujú. del mismo sexo y todo ese rollo, pues fue muy controversial, pero yo me recuerdo en la primer junta del salón de mi hija donde solamente yo hablé y cuestioné y los demás fue como, incluso recuerdo un comentario de una mamá de un amigo que decía, bueno, si la señora quiere tener a su hija en una burbuja, pero pues así no es la vida y así no es el mundo. Y yo no estaba tratando de tener a mi hija en una burbuja, Ujú. pero que se respetara Sí, la libre educación en ese sentido. O correcto. sea, entonces siempre vamos a lidiar con la oposición Ujú, y con el rechazo y con el juicio, pero no por eso vamos a dejar de hablar lo que nosotros conocemos a la luz de la palabra. ujú, Entonces, ¿qué dice la luz de la palabra? Pues que eso es pecado, ¿verdad? ujú. Y es aquí también el entender que la sexualidad, si bien sí es un instinto, es una necesidad. Tan es así que desde bebecitos los bebés se autoexploran, ¿no? O sea, Mm, si tú estás cambiando el pañal a uno de tus bebitos, bueno, de pronto ves que se toca. ¿Por qué? Porque se siente rico, porque esa es parte
del instinto sexual. Pero en un bebé hay mamás que de pronto les pegan, cochino, eso es malo, y que no sé qué. Desde ahí ya le estamos metiendo una carga negativa. ¿Qué se hace con un bebé que se toca? Pues simplemente se le quita la manita. A ver, mi amor, tu manita ya se ensució. O a ver, te voy a pasar un juguetito, Sí. entretente. En lo que ya ese niño crece o esa niña crece y podemos explicar, Le ¿verdad? damos la Entonces, formación. exacto. Entonces, ¿cómo tratarlo? Bueno, mira, fíjate, tú vas a escuchar esto o ya escuchaste esto en la escuela, pero las escrituras dicen esto. Sí. Y ya, o sea, no hay más que. Ahora, si nuestros hijos lo hacen, tendrán que vivir con la consecuencia, como lo decías tú. Aquí por eso hay que fortalecer mucho la relación que nuestros hijos puedan tener con Dios. Eso va a ser Sí. importante y como papás nosotros ser de ejemplo. Sí. No podemos decir, la Biblia dice esto y a lo mejor yo hago Uno otras hacer cosas otra que cosa. no. Uno ve Netflix, unas series tremendas, que qué bárbaro, que enseña todo. No, es que es la verdad. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, Ajá. muchísimo cuidado, porque Con miren, lo que nuestros hacemos, porque hijos mira, nos están viendo, o sea, les exigimos, lo voy a decir así, les exigimos pureza sexual, les exigimos no masturbación, no relaciones, fornicación o relaciones sexuales antes del matrimonio. Ah, pero uno anda viendo a no sé quién o anda ahí en el teléfono a todo lo que da viendo no sé qué tantas cosas. Entonces, hay que empezar por uno, volvemos sí. a lo mismo, a lo del principio, uno, Sí. ¿no? Tiene que haber congruencia Sí, entre lo que yo le digo con lo que yo hago. sí, Y porque en la adolescencia los hijos también nos ven, ¿eh? sí. Están No, pero así porque están viendo de qué lado estamos débiles bateamos. y ¡zas!, ¿no? Sí, Entonces, eso es importante. sí. Me gustó algo que dijiste, y con esto quiero cerrar. Ujú, Levantaste tu voz en ujú, esa reunión. En el caso mío, con mi hijo, va a pasar a sexto. Allá sexto en alguna de las escuelas ya es secundaria. Entonces, ¿qué tan importante es participar? Y es a lo que te quiero llevar, mamá. Aparte de lo que la psicóloga Chely ya ha mencionado todos estos puntos, pero que tú y yo como padres estemos al pendientes de lo que se está impartiendo en las aulas. ¿Por ujú. qué? Porque tristemente se ha distorsionado el diseño original de parte de Dios aquí en esta tierra. Entonces, me encantó que tú levantaras tu voz. En mi caso, yo pedí qué era lo que se le iba a impartir en Estados Unidos. Puedes pedir el currículum. Yo pido para todo el currículum. Los Mm. que ya han visto episodios anteriores saben qué tipo de madre soy. ¿Por qué? Porque Estados Unidos si aquí está contaminado, Ahí es más difícil, ¿verdad? Sí. no. Y trabajo en una preparatoria, he visto de todo, señores, de Ujú, todo, hasta clínicas de aborto dentro de preparatorias en Estados Unidos existe. Si usted no ujú, lo sabía, pues ahí le va. Sí, ujú, cierto. Y es ujú, verdad, ¿eh? Con datos y todo, después si quiere, le paso dónde está una, ¿eh? ujú, ujú. Son cosas, aberraciones tremendas, ¿no? O sea, son instituciones para enseñar, educativas, y pues salen con otras cosas. Pero pedí el currículum y venía todo distorsionado, lo Ujú, que el mundo está enseñando en la actualidad, ¿no? Que ujú, va en contra de la palabra. Y yo creo que aparte de fortalecer la comunicación, de tener esa apertura, de escuchar el corazón de nuestros hijos, las ujú, necesidades, ujú, de llevarlos ujú. al doctor si es necesario Sí. o atender terapia, etcétera. Involúcrate, no seas un padre o una madre apática, que tus hijos vean el interés, porque mire, le podemos aventar el sermón o dejar que el pastor le aviente el sermón el domingo o el líder de jóvenes, pero si usted como madre y como padre no hace nada, pues tenemos que reforzar los principios bíblicos de nuestro hogar y Ujú, estar al pendiente qué es lo que se está enseñando en esos salones. ujú. Totalmente. Sí. Sí. Sí, y yo creo que aquí es eso, o sea, el mundo va a estar de locos como ya lo está, Sí. pero tenemos que blindar nuestro hogar. Uf, Y algo importante es constantemente sí. cultivar y profundizar en nuestra conexión con nuestros hijos. Los hijos cambian. Sí, ahora que soy mamá de un adolescente y de una preadolescente, mi hija de 13 está cambiando, la estoy conociendo de nuevo.
porque la niña que yo Sí. pensé que era ya no está más, Mm, porque ya no es niña, ya es adolescente y ya viene la sí. juventud y es entender que la única forma de estar presente en la vida de mis hijas es cultivar la conexión con ellos. O sea, Ujú, más allá de que si lo que haces es bueno o es malo, necesito estar conectada. sí. ¿Cómo puedo cultivar la conexión como papá y mamá? Estando presente, Ujú, involucrándome en sus actividades, entendiendo que es mi chamba. El hijo a través sí. de la adolescencia, como está buscando su propia identidad, te va a batear muchas veces, pero tú tienes que trabajar en tu autoestima para que eso no te derrumbe y entender que no es personal, es porque están definiendo su identidad en esa etapa y es el entender que es tu chamba cuestionar, es tu Ujú, chamba preguntar, es tu chamba estorbar, cuando, como sí. tú lo mencionabas hace un momento, y cómo cultivar la conexión estando presentes, pasando tiempo a solas. A veces tenemos 2 hijos, 3, 5, 6, ¿no? Sí. Depende. Es darnos un tiempito para estar con todos, pero también en lo individual. Individual. Exacto, eso es bien Sí. importante, porque ahí tú vas a conocer. Ahora empieza preguntando cosas que a tus hijos les gusta, les agrada. No, Lolo, le metas el sermón. No, Sí. El bibliazo, ¿no? no, no, ¡Tas! no, no. ¡Pecador! Sí, estás haciendo malo. Bueno, ¿y qué te pasó por la mente? ¿Por qué lo decidiste así? ¿Qué era Ujú, lo que tú sentías? ujú. Y ser pacientes porque el adolescente, curiosamente, tarda mucho para hablar o eligen los momentos más inoportunos. En mi caso, cuando ya estoy así en la noche a punto de dormir y llegan, Ay, ¿no? Y entonces como que me siento y platico, sí. pero es valorar esos Ujú. espacios a solas Sí. con los hijos. Si tú tienes una buena conexión, hablar de sexualidad, hablar de cualquier tema, va a ser fácil y porque Dios también va a estar contigo, ¿no? Sí. Wow, qué bello tema. Y de esa misma forma hay que compartirlo con nuestros hijos, que es un regalo de Dios la sexualidad Ujú. y hay que enseñarles. Ese es nuestro deber y pues muchas gracias, Shelly. Gracias por la invitación. No, al contrario, todo un honor tenerte. Te invito para que te suscribas en todas mis redes sociales como Mel Yepes Oficial, Mamá Sin Filtros, nos dejes un comentario y si tienes por ahí una pregunta, también Ujú. escríbela y vamos a hacer todo lo posible para que la psicóloga Shelly Núñez te la conteste. Te vamos a dejar también toda esa información por si tú ocupas algún tipo de ayuda profesional, pues te contactes con ella. ¿Sale? Nos vemos, bendiciones, muchas gracias.